es el motivo por el que trabaja como periodista? Pues en mi caso siempre ha sido algo vocacional, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, ejerció también como periodista en un periódico de España y la verdad es que es una cosa que siempre he tenido como vocación, ¿no? O sea, como anécdota, pues ya cuando tenía 8 años, la típica redacción del colegio nos pregunta qué queremos ser de mayores, pues yo ya que recuerdo haber dicho periodista, ¿no? Y siempre he tenido más o menos claro que me apetecía ejercer como periodista, y además como periodista de prensa, ¿no? De prensa escrita, ¿no? Nunca he tenido tentaciones ni de radio ni de temas audiovisuales y siempre me ha gustado, pues, sobre todo mucho leer. A raíz de eso, pues surge las ganas o la necesidad de escribir. Después de terminar la universidad y llega el momento de conseguir trabajo, ¿le fue difícil conseguirlo? Pues la verdad es que sí, bastante difícil en España y bueno, imagino que es una cosa generalizada en México también, por lo que he podido ver el tiempo que he residido en México, el periodismo, sobre todo en prensa escrita, pues tiene pocas salidas laborales, ¿no? Yo acabé la carrera en el 2006, hice alguna práctica, pero realmente durante los años siguientes me dediqué desde departamentos de comunicación hasta temas de comercio exterior, comunicación para ONGs, enseñanza, de todo un poco. Y ha sido gracias pues a empezar un poco en mis ratos libres de otro trabajo, a trabajar por mi cuenta, a viajar, a buscarme historias sobre las que escribir y digamos a trabajármelo por mi cuenta bastante, buscando las historias, como he conseguido pues poder vivir un poco de ello con el tiempo, ¿no? Pero sí que me resultó muy difícil y sigue resultando difícil, ¿no? Cada vez hay más periódicos que cierran. El tema de la prensa digital, pues cada vez hay más despidos en los medios y cada vez resulta más complicado vivir del periodismo. Cuando logró encontrar trabajo, si es que aún recuerda, ¿nos podría compartir qué fue lo primero que hizo en su trabajo como tal? El trabajo de periodismo realmente lo más parecido que encontré al principio fue con un departamento de comunicación del BBVA en un banco que lo que hacía como periodista era ordenar noticias de actualidad en grado de importancia, sobre todo actualidad económica, para mandárselo a la junta directiva del banco, ¿no? Ya como periodista, puramente periodista y reporteando, las primeras cosas que hice fue buscarme por mi cuenta. Estuve residiendo un tiempo en África y buscaba, mientras estaba residiendo, trabajando para ONG, pues buscaba posibilidad de artículos sobre viajes y sobre destinos turísticos en África para mandarlos a los periódicos principales españoles y venderlos por mi cuenta. En el tiempo que usted lleva trabajando como periodista, ¿alguna vez no ha considerado en dedicarse a otra cosa? Sí, ya te digo que lo he compaginado y lo sigo compaginando pues con temas sobre todo de comunicación para empresas, en departamentos de comunicación y marketing, que se suele simultanear, he hecho temas de ONGs, he trabajado en comercio exterior y sí que como es un poco precario el trabajo de periodista, sí que siempre está sobrevolando un poco esa idea, incluso aún hoy pues he terminado mi tesis doctoral, que estuve en México dando clases en la UNAM y no descarto dedicarme a la enseñanza y dedicar al periodismo pues a algunas historias que me interese contar y en momentos esporádicos. ¿Qué diferencias nota usted del periodismo en México al periodismo de España con respecto a la libertad de expresión? La verdad es que el tiempo que he pasado en México no me ha dado mucho tiempo a comprobar diferencias, así que noto pues, por muchos colegas que llevan ejerciendo el periodismo en México. Bueno, en España no tenemos ningún tipo de amenaza respecto a los medios de comunicación ni ningún suceso de asesinato de periodistas, ¿no? Como ocurre en México cuando tratas determinados temas relacionados con el crimen organizado o con la violencia. Y la verdad es que eso sí que lo noto que es una diferencia importante, ¿no? En España, aunque tienes un montón de condicionantes empresariales o políticos,
que condicionan pues la línea editorial de un medio, pero nunca tienes el riesgo de que un periodista vaya a ser asesinado, ¿no? Cosa que en México, pues en determinadas zonas del país y tratando determinados temas, pues sí que puede darse esa amenaza. Entonces, México sí está muy mal en ese aspecto. Sí que hay índices de peligrosidad respecto a periodistas respecto a todos los países del mundo, respecto a la peligrosidad que tiene el trabajo de los periodistas, y México ocupa siempre uno de los primeros lugares. Yo por mi experiencia la verdad es que no puedo decir que haya tenido ningún problema en los 4 o 5 reportajes que hice en México, incluso en zonas así un poco más peligrosas como Ciudad Juárez, pero sí que los índices pues lo sitúan como uno de los países más peligrosos en ese sentido para trabajar como periodista. ¿Cuál de todas sus notas periodísticas que ha realizado le ha gustado más? Disfruté mucho un reportaje que hice en Bolivia, que es un país al que suelo ir bastante a contar historias sobre los cayaguayas, que son como una especie de médicos sanadores itinerantes que andan por todo el país y con unos saberes sobre medicina tradicional pues muy interesantes y ancestrales, que algunos los consideran brujos, y la verdad es que fue un reportaje muy interesante, tanto a nivel gráfico como de contar la historia, lo disfruté muchísimo. Y luego en México, pues por ejemplo disfruté mucho también uno que hice en Ciudad Juárez sobre las repercusiones que había tenido la violencia continuada en la infancia y la adolescencia de la ciudad, ¿no? Lo realicé durante una semana el pasado año y la verdad es que estoy bastante orgulloso de él. ¿Usted qué diría que es lo que más le gusta de su trabajo? Pues la verdad es que cada parte tiene su encanto, ¿no? Por un lado, pues investigar sobre nuevos temas, ir planificando la historia pieza a pieza, qué es lo que necesitas, después pues el contacto humano de hacer las entrevistas, ir al terreno, viajar, como yo hago, está muy bien, y luego pues ponerte a redactarla y escribir, ¿no? Yo creo que la parte que más me gusta del trabajo es cuando ya está publicada y ves que el trabajo está bien hecho. Con eso realmente te sientes tranquilo y sensación de satisfacción, ¿no? Respecto a lo económico, ¿el trabajar como periodista es rentable tomando en cuenta que se tiene que viajar a ciertos lugares, ¿no? Difícilmente es rentable. Sobre todo si vas a algún país donde no controlas el idioma y tienes que pagar, por ejemplo, un traductor, difícilmente es rentable. Es rentable, pues bueno, si estás en una redacción fijo y demás, o vives en el país sobre el que estás escribiendo. Tal y como yo lo hago, la verdad es que cuesta trabajo y tienes que vender un gran número de historias para que un viaje desde España a Latinoamérica, por ejemplo, te salga rentable. ¿Usted tuvo algún trabajo en el que le haya dejado alguna moraleja o experiencia de vida? Pues bueno, siempre hay trabajos que te dejan, sobre todo trabajando en periodismo, a la hora de tener relación con editores que digamos, te cambian el trabajo, siempre hay, ¿no? Tengo el caso pues de un trabajo en Israel con los samaritanos, que son pues bueno, pues una de las últimas de los pueblos de Israel más antiguos y que hoy viven apenas pues 200 personas que se han estado siempre casando entre ellos y tienen pues digamos las orejas puntiagudas a lo largo de haberse relacionado solo entre ellos, una malformación genética, tienen las orejas puntiagudas, pero digamos que yo fui a cubrir una historia más interesante, que es que tienen un bar en el que palestinos e israelíes que están en conflicto, pues el único sitio donde se reúne es en el Buen Samaritano, que lo llevan ellos, ¿no? Y enfoqué el trabajo de esa forma, pero el editor a última hora me lo cambió y resaltó sobre todo pues el tema de que los samaritanos tenían las orejas puntiagudas e incluso señaló pues una foto con un círculo rojo y lo siguió al titular y demás, y bueno, pues ahí aprendí a intentar en la medida de lo posible controlar los trabajos y los titulares, si lo voy a vender yo, pues antes de que se publiquen, ¿no? Pues
tratar de controlar que es el enfoque que yo le quiero dar. ¿En algún trabajo fuera de su país ha sufrido el riesgo de salir herido de alguna manera? Sí, en África, al menos por la zona de Níger y Burkina Faso, donde estuve haciendo reportajes, sí que había pues terrorismo de Al Qaeda en el Magreb Islámico y riesgos de secuestro, ¿no? Que alguna vez me alertaron y demás, y bueno, pues, de que no trabajase en determinadas zonas. ¿Tiene planeado dedicarse a esta vocación toda su vida o tiene planeado dedicarse a otra vocación distinta en algún tiempo? Que no sea mi trabajo principal, pero yo la verdad es que me veo contando historias siempre que pueda, aunque solo sea realizar 5 o 6 reportajes al año, escribir libros, que también he escrito algún libro, pero creo que quien tiene la vocación de periodista lo es un poco hasta el final de su vida. Así que sí, tal vez, no sé si a tiempo completo, pero sí que contando historias que me interesen en forma de reportaje, de documentales o de libros, sí que me gustaría seguir ejerciendo como tal. Así que nada, espero que te haya servido y nada, un abrazo grande.